¿Crees en Dios? No. ¿Crees en Dios? No. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Crees en Dios? No. No. No lo sé. Sí. No. Entonces eres atea. ¿Correcto? Entonces, ¿eres atea? Sí, soy atea. ¿Eres ateo? Sí. Yo también. ¿Has investigado el punto de vista opuesto? Sí, he estudiado diferentes religiones dentro de un colegio católico. Me voy a dirigir a los ateos. ¿Habéis investigado el punto de vista opuesto? Investigado como tal, ¿no? O sea, yo no he investigado, pero crecí en un ambiente católico, he estudiado en un colegio católico y como que toda la vida se me ha educado en esa doctrina católica y no es una doctrina que yo considere acertada para mí, o sea, no creo en eso. ¿Has investigado el punto de vista opuesto como atea? Sí, de hecho yo hice la comunión, estuve a punto de confirmarme, pasé muchos años dentro de una iglesia católica, en un grupo de poscomunión, de preconfirmación y bueno, decidí que llegaba un punto en el que todo lo que yo veía llegaba a un punto que para mí sí tenía sentido hasta que dejó de tenerlo. Si no te informo, te estaría robando tu derecho a elegir. Y yo no quiero que eso pase. En primer lugar, el ateísmo está basado en presupuestos indemostrables. ¿Tenéis alguna evidencia de la inexistencia de un Dios creador? No. No. Para aquellos que se apoyan en que los negativos no se prueban, deberían saber que el ateísmo, lógicamente, es un negativo en sí, es decir, es fe, pero en negativo. ¿Por qué deberías estar segura del ateísmo, dado a que el ateísmo es una afirmación basada en un negativo indemostrable? Pues porque las razones para que no me convence las razones para creer, pero en cambio las razones para no creer siempre me han convencido. La existencia de Dios no corresponde al campo de investigación científica. No es que no haya sido demostrado por la ciencia, sino que la existencia de Dios está fuera de ese campo y debemos de recurrir a otras materias para poder hablar de la posibilidad de Dios. Sin embargo, para nosotros los creyentes, es a través de la ciencia que logramos acercarnos muchísimo más a Dios. Y yo creo en Dios, por tanto, la carga de la prueba recae sobre mi afirmación. Y realmente os voy a ofrecer argumentos sólidos, pero antes, chicos, os pediría honestidad intelectual. ¿Cómo llegasteis a la conclusión de que Dios no existe? Es que no sabría decirte una causa específica que a mí me hizo creer que Dios no existe, sino que a mí se me inculcó una doctrina basada en suposiciones y en hechos contados por una Biblia a la que yo no le veía ningún sentido. Entonces yo decidí que para mí eso no era válido. O sea, no tanto en la contraposición de decir no creo en Dios, sino de decir esto que me están intentando decir a mí que existe, yo no concibo que eso para mí sea lícito, que no vale. ¿Cómo llegaste a la conclusión de que Dios no existe? Basándome en que yo ha habido momentos de mi vida en los que, bueno, ahora mismo a día de hoy como atea no sé cómo justificar lo que yo sentí en ese momento, que para mí en ese momento sí que era sentir a Dios. Llegó un punto en el que yo seguía mi vida en la parroquia y ya no, o sea, sentía sentido de comunidad por la gente, pero yo no creía en Dios, ya no sentía como esa sensación de aferrarme a ese ser, ¿no? Que me daba apoyo, estaba ahí continuamente para mí. Ya dejé de sentirlo y pues llegó un punto en el que entendí que Dios no existía y empecé a justificar lo que yo sentí en su momento como no sé cómo explicarlo o basarlo en lo que sentía por la gente que formaba la comunidad de la iglesia. Yo con el tiempo me he ido haciendo atea, ya te digo, estudié en un colegio religioso. Sí. Mucho después de ser atea, el mundo me ha dado tantas hostias que ya estoy más que convencida de que no, por lo que te decía, de por qué le pasan cosas buenas a la gente mala, porque le pasan cosas malas a la gente buena. Entonces, yo no creo que creer esté mal. Creo que es algo muy positivo, que te puede hacer mejor persona, que bueno, pues sí. Y más como va hoy en día la sociedad. No puedo creer en que haya un Dios porque no hay nada que me diga firmemente. Hay un Dios que existe y que lo ha planificado todo y lo ha creado todo. Ahora os voy a ofrecer algunas de las razones por las que yo sí creo en Dios. Según el matemático y profesor de la Universidad de Oxford, John Lennox, él dice que el Big Bang solo es el hecho de que el tiempo y el espacio tuvo un comienzo. Y según él, la ciencia fue un poco lenta al descubrir en el siglo XX
lo que la Biblia ya decía miles de años antes. El universo tuvo un principio. Y si el universo tuvo un principio, necesitó una causa externa, porque nada comienza a existir por iniciativa propia. O de otro modo, ¿podrías decirme una sola cosa que no dependa de una causa anterior? Yo ahora mismo no lo sé, pero, o sea, yo entiendo que de la creencia en Dios no es para nada incompatible con creer en la ciencia. Pero, aparte de que no soy física ni nada que se le parezca, entiendo que debe haber una causa científica, física, que dé explicación a ese Big Bang o a esa causa por la que se produce. ¿Podrías decirme algo que no dependa de una causa anterior? Buah, sí, de repente no. Antes del principio, ¿qué había? Pues yo que sé, la nada. La nada. ¿Y la nada puede crear algo? Dios, luego los meteoritos. Pero tú estás hablando acerca del proceso, yo te estoy hablando del inicio. ¿Qué fue aquello que detonó el todo? ¿Hablamos del momento científico en el cual se crea la vida humana o hablamos del... ¿Sabes lo que dice la ciencia? Que no puede determinar lo que había antes del Big Bang, un solo segundo antes del Big Bang. Ok. Entonces, la única explicación probable es que solo una causa tanto omnipotente, eterna, inmaterial e inteligente hiciera todas estas cosas. ¿Pero por qué razón? Porque todas estas cosas demandan una causa que tenga atributos similares. ¿Sabes de lo que yo concluyo, chicos? Que la única causa posible tiene que ser Dios. Y lo creo firmemente por varias razones. Porque solo una causa omnipotente pudo traer a la existencia lo que antes no existía. Solo una causa eterna pudo haber dado inicio al universo existiendo antes del inicio. Solo una causa inmaterial pudo haber originado la materia, ya que antes de la materia no existía materia para crear a la materia. Y solo una causa inteligente pudo haber creado un universo como este. No un universo cualquiera, chicos, sino un universo con leyes que se ajustan asombrosamente, dando lugar al milagro de la vida.